Bueno, a continuación, siguiendo con el módulo de arte y terapia en oncología, Albert Rabenstein, que va ahora a hablarnos sobre los sonidos armónicos y su aplicación en la salud. Y Albert Rabenstein dirige el Centro de Terapia de Sonido y Estudios Armónicos de Buenos Aires. Desde 1987 trabaja en la investigación del poder terapéutico del sonido y su uso como herramienta de transformación personal. Buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder presentar este trabajo acá, como el año pasado. La idea era contarles un poco de qué se trata el concepto de los sonidos armónicos que venimos usando hace mucho tiempo y que derivó en un trabajo terapéutico. La historia de la búsqueda de utilizar sonidos para ayudar a las personas a encontrarse con un aspecto más saludable de su vida tiene bastante que ver con lo que decía el director, no me acuerdo, Rubén, de teatro, porque yo dirigí coros mucho tiempo, y cuando la gente participa de trabajo artístico en grupos tiene un compromiso muy particular y le pasan cosas más allá de lo musical, en el sentido más literal de la cosa. Cuando mucha gente canta en grupo, lo que les pasa, además de estar haciendo arte, es que se relacionan entre sí de una manera muy particular. A mí lo que me interesaba de esta tarea era que las personas estaban, todos nosotros, incluso cuando hablamos, estamos vibrando cada vez que emitimos un sonido. Cuando yo digo "ah", o cuando estoy hablando, mi cuerpo está vibrando. Un poco más adelante en mi vida aparecieron estos instrumentos que tengo acá, que son cuencos tibetanos, son conocidos como cuencos tibetanos, que me dieron una explicación bastante particular sobre un concepto que venía tratando de entender cómo funcionaba. Todos sabemos que todo lo que existe vibra, que todo tiene vibración, todo tiene sonido, dicen algunas culturas antiguas, pero realmente lo que ocurría con este tipo de sonidos cuando las personas lo escuchaban era bastante particular. No era lo mismo que pasaba cuando escuchaban música. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a conocer estos instrumentos era que una frase que tiene que ver con estos maestros antiguos que usaban los instrumentos, que decía algo así como que estos instrumentos guardan el misterio del universo. Esta frase, que es una frase demasiado pomposa para un instrumento tan chiquito, ¿no? Que acá adentro esté guardado el misterio del universo, es bastante particular. Me hizo tener que estudiar un poco de la cultura oriental y de la cultura nuestra en comparación, porque cuando nosotros nos dicen el misterio del universo está guardado acá adentro, lo primero que hacemos es mirar adentro a ver qué hay, ¿no? Y acá está vacío. Entonces esto es bastante complejo para nosotros, que nuestra cabeza funciona a mil tratando de encontrar la explicación lógica a las cosas que ocurren. A los tibetanos no les pasa eso, ellos no se preocupan por esos temas. Pero claro, entonces el misterio debe haber estado en otro lado, el misterio debería estar adentro, o en lo que generan estos instrumentos. Y fue así que esta frase tan particular me dejó siempre pensando a la búsqueda de encontrar una respuesta más o menos lógica. Paralelamente con esto, bastantes años después, encontré una experiencia bastante particular que hicimos los occidentales, trayéndolo a nuestra época actual, que tenía que ver con los astronautas que viajaron con la última nave Voyager al espacio. Llevaron la misión de grabar la vibración del espacio exterior, el último viaje que hizo la Voyager. Y los astronautas llevaron algún equipo particular que permitía grabar, no el sonido, porque en el espacio exterior no hay sonidos, pero sí parece ser que grabaron una vibración, una especie de zumbido, como un motor, una cosa muy grave que no se oía. Lo trajeron a la Tierra y a través de un concepto que se llama teoría de la octava. En la música, por ejemplo, las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. El concepto de la teoría de la octava en el piano sería, por ejemplo, si yo toco arroz con leche acá abajo, todos van a entender que es arroz con leche. Si yo toco arroz con leche en el medio del piano, también lo van a entender. Y si toco arriba, todos van a entender. ¿Por qué? Porque en la octava, en la relación que hay entre esas frecuencias de sonido, siempre se mantienen proporcionalmente a medida que voy aumentando la frecuencia o cuando voy bajando la frecuencia. Esto se liga con un concepto bastante antiguo que es lo que es arriba es abajo. Quizás esto lo hayan escuchado hablar. Este concepto de la física es que lo que ocurre en un nivel de vibración relacionando las frecuencias entre sí también ocurre en octavas más altas o más bajas. Los astronautas grabaron esta vibración del espacio exterior
y trajeron esos sonidos a la Tierra. A través de una computadora duplicaron la frecuencia, se duplicaron, hasta llegar a un sonido audible, hacia el rango de las frecuencias audibles, que es de 20 a 20.000 Hz. Y lo grabaron en un disco. Y resulta que cuando los astronautas graban ese sonido en un disco, el sonido que descubren coincide exactamente con el sonido de los cuencos tibetanos. Es decir, que esta gente, hace 4.000 años más o menos, que es la antigüedad de este instrumento, al decir que estos sonidos guardan el misterio del universo, nos estaban dando un mensaje que quizás no sabían cómo explicarlo, pero que ahora, hace muy poquito, pudimos comprobar que tenía un asidero, que tenía una cosa que quizás tenga algo que ver con esto de que todo lo que existe vibra y que tiene una particularidad esta vibración. Bien, lo que encontramos es que todos los cuencos tienen sonidos diferentes. Pero no tiene, algunos son más agudos. Bien, pero que resulta que estos no tienen un sonido, sino que tienen muchos sonidos que suenan simultáneamente. Parten todos de un sonido que es el sonido más grave que el cuenco puede dar. ¿Se siente? Ese sonido es bastante grave. Si lo saco, no se oye, ¿ven? El micrófono acá me ayuda a mostrar el sonido más grave. Es muy grave, la frecuencia es muy baja, entonces no se oye prácticamente. Ese. Resulta que no es un solo sonido, sino el que vibra, sino que el cuenco tiene varios sonidos. Acá tiene un sonido más agudo. ¿Se nota? Si lo golpeo de otra manera, encuentro sonidos más altos y lo que descubrimos es que los cuencos tienen varios sonidos que suenan simultáneamente. Todo parte de un sonido que se llama fundamental y los demás sonidos se ubican en una relación de proporción respecto del anterior. Todos estos sonidos se llaman armónicos. La relación armónica no tiene que ver con la armonía de la música en cuanto a las escalas musicales, sino tiene que ver con la armonía de la física. Es lo previo a hacer música. Esta relación es la que nos dice que todo lo que existe en el universo vibra, pero resulta que no vibra de cualquier manera. Tanto los monjes tibetanos como los astronautas supieron que el universo está vibrando, pero vibra de una manera ordenada. La idea de que todo lo que existe vibra es un concepto conocido, pero la idea de que todo lo que existe vibra en un orden particular no es tan conocido. Esto significa que si yo también soy parte de ese todo, como decíamos, que vibra, mis vibraciones internas, mis sonidos internos, mis ritmos internos también debieran estar en equilibrio. Si todo el universo vibra, yo también soy parte del universo. Les voy a mostrar una experiencia que traje para compartir, que es lo que cambió totalmente el enfoque de este trabajo y dio un nuevo comienzo a la idea de utilizar los sonidos desde el punto de vista terapéutico. Lo terapéutico fue una consecuencia de la utilización de estos sonidos y después les voy a contar un poquito de qué se trata. Resulta que para entender cómo es esto de los sonidos armónicos, se pueden tocar estos cuencos con un arco de violín. Al tocar con un arco de violín yo puedo hacer sonar individualmente cada uno de esos sonidos, por separado. Acá suenan juntos. Si los toco con un arco de violín, puedo separar individualmente cada una de las frecuencias. Y la experiencia que les voy a mostrar fue la experiencia que dio base al trabajo que venimos haciendo ya hace 25 años, que tiene que ver con la utilización de este tipo de vibraciones en diferentes ámbitos. Después les cuento un poquito de qué se trata. Lo que hice fue poner en un cuenco una agua dentro del cuenco y utilicé. Primero van a ver que está ahí estoy frotando el cuenco con una baqueta, como estoy haciendo acá. Y después, al tocarlos con un arco de violín y aparecer cada uno de los sonidos armónicos, nos llevamos con la siguiente sorpresa. Ahí les muestro y después les cuento. Esto es parte de un pedacito que extraje de una película que estamos haciendo para mostrarlo hoy acá.
Al frotarlo, el agua se mueve de determinada manera y por supuesto produce esas burbujitas y esas vibraciones que se ven en la superficie del agua. La sorpresa vino cuando empezamos a utilizar el arco de violín y esos sonidos son cada uno de los sonidos armónicos. Vamos a verlo más lento. El primer sonido fundamental es más grave, ¿ven? Produce una forma. El siguiente armónico produce una forma diferente. El siguiente. A medida que crece la frecuencia, se hace más chiquitito de esa forma porque no se puede ver tanto. ¿Se distingue? Sí. Todos esos sonidos están en cada cuenco, lo que pasa es que no se escuchan separadamente. El primer sonido dio un resultado de una forma de un cuadrado, es decir, ordena el agua en forma de cuadrado, de hexágono, de octógono. 10. Y así sucesivamente. Quiere decir que cada uno de los sonidos produce una información de orden, no solamente una onda que pasa. ¿Conocen ese tipo de dibujos? Puse esto ahora para explicar un poquito de qué se trata. Claro, es un concepto que en la medicina ayurveda, por ejemplo, en la medicina hindú, se conoce desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los sonidos de los que están incluidos en el cuenco producen una información de orden, no es solamente una onda que pasa por el cuerpo y nada más. Que pasa por el cuerpo, digo, porque nosotros usamos también estos sonidos aplicados sobre el cuerpo para hacer una especie de sensación de vibración física que nos permite tener una información, le llamamos masaje sonoro, como si fuera un masajito, digamos, pero que produce una información particular. Y no es una onda, una vibración que pasa y nada más, sino que produce una información de ordenamiento. Y esto fue una explicación bastante fuerte para nosotros, porque encontramos que realmente las personas, esto lo encontramos mucho después de ver que las personas tienen resultados al escuchar estos sonidos. Tenía que ver con que cada uno de nosotros, al escuchar este tipo de sonidos, nos queda una sensación de un ordenamiento interno. Lo digo así en forma general, para compararlo con este dibujo que está ahora acá, que es el concepto de la medicina ayurveda, muchas medicinas antiguas tienen este concepto, de los cuales de estos dos conceptos me gustaría hablar un poquitito más en detalle. Uno tiene que ver con que todo lo que existe vibra y esta vibración está en un orden particular. Y el concepto del trabajo con los sonidos tiene que ver con que si todos nosotros tenemos nuestros ritmos internos y vibraciones internas ordenadas, o sea, en un orden particular, entonces tenemos salud. La idea de que todo tiende a la armonía, en el universo todo tiende a la armonía, es un ideal en realidad. Mucho se habla hoy, sobre todo después de la New Age, de que todos estamos armonizados, todos estamos bárbaros, si te tomas tal bebida te sentís mejor, y si te tomas Coca-Cola sos feliz, y esta idea de la armonía desde un lugar muy light. Para nosotros en el trabajo con el sonido, que tengas tus vibraciones armónicas significa algo muy particular, significa que en tu vida haya un equilibrio particular. Si utilizamos este concepto en la vida, digamos, diaria, no hablando de pacientes o de patologías, sino más bien de personas, todos nosotros tenemos momentos de equilibrio y momentos de desequilibrio. Y esto es interesante porque la naturaleza, si estuviera en equilibrio, no crecería, ¿sí? Si partimos de una célula, cuando esa célula tiene que dividirse en dos, seguramente no está muy equilibrada. Tiene que hacer una fuerza tremenda para poder dividirse y transformarse en dos. Es decir, la naturaleza, el universo entero, tiende al equilibrio, pero crece
a través del desequilibrio. Y esto encontramos que esta pequeña frasecita es muy importante para todos los que están viviendo un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque muchas veces uno padece, justamente como la palabra lo indica, la idea de que está mal lo que le está pasando. Ahora, todos sabemos que la única forma de crecer es a través de desequilibrarnos. La idea de acompañar en el desequilibrio generó o devino en un resultado terapéutico sin pensarlo. Acompañar a las personas que están haciendo un proceso, como acompañarnos a nosotros mismos en nuestro proceso, puede ser una idea súper interesante porque nos cambia el eje del enfoque. En vez de estar enfocado en que yo debo ser saludable, estoy enfocado en que yo soy cambiante. Todo el tiempo estoy cambiando, porque si no, no crecería. Y necesito un desequilibrio para poder entender, aprender, o no sé, reaccionar o modificar algo y volver a encontrar un punto de equilibrio. Encontramos que este concepto es muy importante en el trabajo terapéutico. Desde el punto de vista físico, como vimos en la experiencia, los sonidos armónicos que los encontramos en los cuencos, en muy pocos instrumentos, pero en algunos que son muy útiles y muy cercanos a nuestra vida. Los cuencos tibetanos, que son instrumentos tan lejanos para nuestra cultura, pero también lo encontramos, la vibración armónica está en la voz humana. Cada vez que emitimos un sonido, al hablar o al cantar, la vibración de los sonidos de la voz tiene esta característica de vibración. Quiere decir que cuando yo estoy emitiendo un sonido cualquiera, estoy emitiendo vibraciones armónicas. Y si las vibraciones armónicas producen orden, cantar, hablar o hacer un ejercicio de respiración o vocalización consciente también me da esta posibilidad de ordenarme. Como resultados de esta práctica de usar estos instrumentos, estos sonidos, encontramos que producen a nivel físico, como lo vimos ahí, un ordenamiento. Las personas que encuentran la posibilidad de escuchar, percibir a nivel físico este tipo de vibraciones, se quedan con la sensación de un orden interno. Muchas veces que hay dolores o que hay malestares, las personas perciben que ese dolor, ese malestar, se alivia. Creo que tiene que ver con esto, con este ordenamiento a nivel. Acá estamos pensando en el agua, o sea que si queremos pensar en el agua del cuerpo, si se ordena el agua del cuerpo, ya produce una información bastante interesante en nosotros. Ahora, todas nuestras células están vibrando, todos nuestros átomos están vibrando con una vibración particular. La idea de utilizar este tipo de sonidos para estimularnos, o estimular a los pacientes en sus procesos, o a las personas en sus procesos terapéuticos, sirve para ayudarlos a tomar conciencia de ese orden. Esto es como teoría general, digamos. Ahora, lo que vimos en la práctica es que las personas que escuchan estos sonidos bajan su frecuencia de vibración del cerebro. Solamente escuchando este sonido así, se calma la actividad mental. La frecuencia del cerebro baja a lo que se llama estado alfa, que es los que se logra normalmente con unas técnicas de meditación, por ejemplo, que vienen de muchos lugares, o de visualización, que nos ayudan a que el cerebro pueda entrar en ese estado y mantenerse en ese estado. Hemos comprobado que este tipo de frecuencias ayudan a entrar en ese estado a personas que jamás escuchaban hablar de la meditación. Personas que no tienen ni idea de estos temas, escuchan el sonido y dicen, no pensé durante unos minutos, no sé qué pasó. Sí, que ya es un montón. Solamente eso ya es una punta para empezar a utilizar estos sonidos desde un punto de vista práctico, digamos, porque la cabeza es la que todo el tiempo nos está, la cabeza, digamos, el movimiento de tanto análisis mental y de tanto miedo y tanta ansiedad es la que nos provoca justamente más estado de ansiedad, más estado de miedo. Si podemos ayudar a calmar un poco la mente, podemos ayudar a que las personas estén mucho más relajadas. La relación que tiene esa conexión con el cuerpo es fascinante, porque si se relaja la mente, el cuerpo se entrega rápidamente. Un sonido armónico ayuda a que las personas empiecen, sin darse cuenta, a respirar más profundo, por ejemplo. Que haya relajación física. Hemos comprobado relajaciones físicas, incluso contracturas manifiestas, que después de una sesión de escuchar sonidos, ni siquiera de sentirlos sobre el cuerpo, las personas sentían que se había calmado una contractura. Y a nivel, yo le llamo espiritual, que tiene que ver con una mirada más contextualizada de qué significa que todo lo que existe en el universo vibra, que es un tema que ahora estamos hablando mucho
porque me parece que es el momento para hablar de este tema, que es, si yo estoy diciendo que todo lo que existe vibra, quiere decir que yo soy parte de ese todo. Muchas veces nos concentramos en el punto particular en el que tengo problemas y me olvido del resto. Hablar de que todo lo que existe vibra implica hablar de que todo está en interrelación. Y este concepto lo dan los armónicos con una facilidad enorme. Si yo estoy hablando de que todo vibra, estoy diciendo que todo lo que vibra está interrelacionado. Es decir, si pienso en yo y mi cuerpo, puedo pensar que si pienso en mi hígado, el hígado no tiene un problema, soy yo que tengo un problema. Esta relación que hay entre yo y mi hígado es una relación armónica, debiera ser una relación armónica. Muchas veces estamos acostumbrados a hablar de la patología y no de la persona que tiene un problema particular. Encontré que hablando de esto con las personas que están padeciendo algún problema, cambia muchísimo la mirada. Porque la persona que padece algo siente que su mundo es ese padecimiento y nada más. Entonces, ayudar a darse cuenta que todo el resto del cuerpo sigue activo, sigue vibrando y sigue trabajando, y que no hace falta conceptualmente aislar esa parte del cuerpo, sino más bien integrarla, encontramos que esa visión, esa mirada, tiene un resultado muy interesante en la predisposición que tiene el paciente para reequilibrarse, digamos. Y eso tiene que ver con una recuperación muchísimo mayor. Saber que en uno también está ese equilibrio armónico implica ayudar al paciente a tener conciencia de una totalidad en sí mismo. Eso a nivel personal. Pero a nivel general, grupal, digamos, también las relaciones que hay entre las personas, las que tenemos entre nosotros, nos hablan de una relación armónica. Yo no puedo estar bien si todo lo que está alrededor mío no está bien. Una forma es utilizando estos sonidos desde el punto de vista audible. Es decir, si yo estoy escuchando este tipo de sonidos en experiencias, enseñamos una técnica que se llama masaje sonoro, por ejemplo, para que las personas perciban esa vibración, usando esto como música de fondo, como música ambiental. Ese tipo de sonidos producen una información que ayuda a que las personas se centren en esta conexión consigo mismas y con lo demás. Y también en una actividad grupal utilizamos la vibración de la voz para vibrar juntos, o sea, para cantar juntos, pero no para cantar canciones. Simplemente, si aprendemos una simple técnica de hacer vibrar nuestro cuerpo, nos damos cuenta que nuestro cuerpo vibra y el de al lado vibra también. Bien, cantamos A. ¿El paciente está vibrando? Bien, ¿está vivo? Perfecto. Esta idea de compartir la vibración, es decir, de hacer este ejercicio muy simple, fíjense lo que pasó. Todos están riendo. Todos tuvieron alguna conexión con el de al lado. Se rompió la barrera de la individualidad. Todos estuvieron atentos a lo que pasó en ese instante, porque estaban atentos a lo que sentían. O sea, están acá en este momento presente. No están en su cabeza. ¿Pensaron algo? Podría preguntar. En ese pequeño instante, ¿pensaron algo? Estaban atentos a lo que estaban haciendo. Esto extendido en 15 minutos, 10 minutos, media hora, una hora o 10 horas, es tiene un resultado realmente muy profundo en el proceso, en el acompañamiento de las personas, en el proceso de las personas. Bueno, déjense llevar por los sonidos un poquitito.
estos sonidos que son bastante raros, que no son música que estamos acostumbrados por lo menos en nuestra cultura, nos están dando una información. Esta información la recibimos somos receptivos de una manera muy particular, es decir, sacamos lo que conceptualmente tenemos como una asociación cultural con estos sonidos, porque ya que todo lo que existe vibra de esta manera, vibra armónicamente, cuando escuchamos estos sonidos dejamos nuestra barrera cultural de lado para conectarnos con algo más profundo, con algo que sabemos que es parte de nosotros o que nosotros somos parte de eso. Dos aspectos importantes. Una, que encontramos un equilibrio y un ordenamiento. Y por otro lado, este concepto nos conecta con la idea de la integración, o sea, con la idea de que la armonía es todo lo que existe, es lo que relaciona todo lo que existe. Y la aislación es algo antinatural. En la naturaleza todo existe relacionado entre sí. Cada vez que me aíslo, estoy frenando algo del fluir natural de la vida. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto, un placer como siempre.